Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ahora en el marco del curso en torno a las audiencias en los procedimientos especiales y específicamente la que tiene que ver con el procedimiento directo. Quiero agradecer a todos los que se han inscrito en este curso. Hemos superado las 200 personas inscritas en este curso de la ciudad de Cayambe, Santo Domingo, Cariamanga, Quito, Riobamba, Macará, Guayaquil, Manta, Gualaceo, Ventanas, Ambato, Ibarra, Puerto Quito, La Concordia, Azogues, Salinas, La Tacunga, El Empalme, Loja, Montecristi. Quiero saludar también a quienes se conectan desde México. Saludos a Armi Arias, un abrazo fraterno desde el Ecuador. Saludos a todos los que se están conectando en Facebook Live, en la fanpage Vinicio Rosillo, y también a los que están conectándose en directo en el canal de YouTube Vinicio Rosillo. Este curso lo vamos a realizar en dos partes. Esta noche vamos a analizar el procedimiento directo y el día de mañana, domingo, lo vamos a enfocar específicamente a las audiencias de procedimiento abreviado y de medidas cautelares. Se hace una transmisión simultánea de esta conferencia tanto en Facebook Live como en YouTube. Les invito a que sigan y que compartan estas páginas que se orientan específicamente a generar actividades académicas como la que nos ocupa. Muy bien. El enfoque que vamos a realizar respecto al procedimiento directo tiene que ver en primer lugar con diferenciar el concepto o la noción de procedimiento y de proceso. El procedimiento se enmarca en esa sucesión de actos administrativos ordenados y consecutivos que tienen lugar para resolver determinado asunto. Esto es, todo procedimiento supone una cadena de actos administrativos, judiciales o de cualquier índole, encadenados uno tras otro, consecutivos. Mientras que el proceso se trata de una instancia bilateralizada en la que existe una persona que insta, una persona en contra de quien se realiza esa instancia y otra, un tercero, ante quien. Entonces ahí la primera diferencia o la diferencia más importante entre procedimiento y proceso. El procedimiento es el género. El proceso es la especie. El procedimiento supone una serie consecutiva de actos en la que simplemente una persona realiza determinada pretensión ante una autoridad. Mientras que el proceso siempre es una instancia bilateral en la que existe un pretendiente y un resistente. Se convierte entonces el proceso en ese método de debate racional, personas formalmente iguales que resuelven su conflicto ante un tercero. Siendo así, el proceso supone una idea de triángulo en la que tenemos el pretendiente, el resistente y el juez.
mientras que el procedimiento supone una serie consecutiva de actos en que no necesariamente tengo un tercero que resolverá un litigio. Siendo así, se establece que todo proceso es un procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso. Nótese al respecto que el artículo 76, número 7, letra L de la Constitución de la República del Ecuador, que determina las garantías básicas al debido proceso, establece que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del procedimiento. Utiliza la palabra procedimiento. De manera que se incluye en este momento el ejercicio del derecho a la defensa a todas las etapas del proceso y también aquellos actos que forman parte del procedimiento penal, como constituye en su caso la investigación previa. La investigación previa es parte del procedimiento penal, pero no es proceso. El proceso se cumple en etapas que también son actos consecutivos que se deben observar una vez que formalmente el fiscal ha presentado cargos. Ahí es cuando nace la primera etapa en el proceso penal ordinario y en cualquier proceso penal, inclusive en los especiales. Esta es la primera puntualización. Determinado así que no es lo mismo procedimiento que proceso, debemos establecer que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que fusiona el momento sustantivo, es decir, concentra la determinación del catálogo de delitos, fusiona también el momento adjetivo, esto es, establece el procedimiento para poder aplicar, y concentra también el momento ejecutivo penal, es decir, la forma en que se va a realizar la ejecución de la pena. Este Código Orgánico Integral Penal reconoce varias clases de procedimientos, habida cuenta que tenemos que considerar que existe un procedimiento ordinario y procedimientos especiales. Este es el esquema en la clase de procedimientos. El procedimiento ordinario es el que observa de manera general todas las etapas. Siempre en los procedimientos ordinarios vamos a encontrar como característica que por lo menos existen dos audiencias. Una audiencia preparatoria de juicio, como en el Ecuador, y una audiencia de juicio. Por lo menos dos. En nuestro procedimiento penal ordinario existen tres: la audiencia de formulación de cargos, la audiencia preparatoria de juicio y la audiencia de juicio. En los esquemas civiles, el procedimiento ordinario se pragmatiza en dos audiencias: una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Siempre tenemos por lo menos dos audiencias en los procedimientos ordinarios. Frente a estos tenemos los procedimientos especiales, que se caracterizan por, en materia penal, operar específicamente para delitos leves y siempre con la característica de tener una sola audiencia. Ya no dos como en el procedimiento ordinario, sino solamente una audiencia y orientada específicamente a infracciones leves, sean delitos leves o sean estos contravenciones. Este es el esquema. ¿En dónde se ubica este procedimiento directo en nuestro Código Orgánico Integral Penal? Al estudiar el derecho procesal, debemos considerar que existen dos teorías para poderlo entender, para poderlo enseñar. La teoría general del proceso penal y la teoría de la actividad procesal penal.
La primera, la teoría general del proceso penal, es la que trata de las nociones fundamentales del derecho procesal. Vale decir, jurisdicción y competencia, acción penal, sujetos procesales, prueba, medidas cautelares y de protección. Mientras que la teoría de la actividad procesal penal se orienta específicamente a la litigación en las etapas, en los distintos procedimientos, en el procedimiento ordinario y en los procedimientos especiales. La teoría de la actividad procesal penal se orienta específicamente a la litigación en las audiencias penales. Y para nosotros en el Ecuador, esa teoría de la actividad procesal penal se determina específicamente desde el artículo 560 hasta el artículo 665. En este marco de la teoría de la actividad procesal penal que encontramos a las clases de procedimientos especiales. Y los procedimientos especiales se dividen en dos clases. Procedimientos especiales derivados y procedimientos especiales autónomos. Miren ustedes, los procedimientos especiales derivados son aquellos que surgen a propósito de la existencia del procedimiento ordinario. Entre estos tenemos dos: el procedimiento directo y el procedimiento abreviado. El procedimiento directo y el procedimiento abreviado, artículos 640 y artículo 635 en su orden del Código Orgánico Integral Penal, son procedimientos especiales derivados mientras que tenemos también procedimientos especiales autónomos que no tienen o no surgen a propósito de la posibilidad de un procedimiento ordinario. Y estos son los procedimientos expeditos, básicamente al juzgamiento de las contravenciones, sean contravenciones generales, contravenciones de tránsito, contravenciones en casos de violencia intrafamiliar. Se refieren en definitiva a las contravenciones. Estos son procedimientos especiales autónomos. Se refieren a otro tipo de infracciones que nada tienen que ver en su base con el procedimiento ordinario. Y también tenemos los procedimientos especiales autónomos para el ejercicio de la acción privada. En estos casos específicos también se trata de delitos diferentes, delitos que tienen un tratamiento directamente entre la víctima y el actor. Estas son las dos formas entonces, las bases de procedimientos especiales: los derivados y los procedimientos autónomos. Respecto específicamente a este procedimiento especial, el procedimiento directo, encuentra su sustento en el artículo 169 de la Constitución, que determina los principios del sistema procesal. Los principios del sistema procesal que se han considerado para la determinación del procedimiento directo, tenemos el principio de simplicidad, el principio de celeridad, el principio de economía procesal, el principio de celeridad. Es decir, se buscó una forma, una alternativa al procedimiento ordinario para dar una respuesta rápida frente a la delincuencia menor. Y es que específicamente este procedimiento directo busca establecer la posibilidad de que esa persona está siendo encausada por un delito menor
directamente de la audiencia de flagrancia se dirija en una nueva fecha a la audiencia de juicio. Este es el escenario. Miren ustedes que en el procedimiento ordinario, el sujeto que está siendo encausado, al que le formulan cargos en una audiencia de flagrancia, cumple distintas etapas en el procedimiento ordinario. Vale decir, la formulación de cargos, luego tenemos la audiencia preparatoria de juicio y luego la audiencia de juicio. En el esquema de este procedimiento directo, esta persona directamente desde la audiencia de flagrancia tiene fecha ya para que se lleve la audiencia de juicio. Y de ahí que debemos razonar en torno a esta posibilidad de establecer solamente 10 días para que luego de transcurrido este tiempo, este sujeto que está siendo procesado tenga ya un juzgamiento. Se ha cuestionado ampliamente en doctrina y en la práctica forense en torno a la limitación y la afectación que se da al derecho a la defensa en este tipo de procedimientos. Por el corto tiempo que tiene el procesado para poder ejercer y presentar sus elementos de descargo. Tenemos que sopesar entonces si la utilidad de este procedimiento directo tiene sentido sobre la base de, en este corto tiempo, permitir o no a esta persona que está siendo encausada ejercer el derecho a la defensa. Se trata de una posibilidad en los sistemas acusatorios, ciertamente. En otros modelos adversariales existen enfoques en los que, en tratándose de audiencias de flagrancia, se le pregunta al procesado cómo se declara. Si el procesado se declara culpable, pues inmediatamente tendrá su condena. Si el acusado se declara inocente, se lo convoca de inmediato a la audiencia de juicio para que allá ejerza su derecho a la defensa. Son formas de respuesta frente a este tipo de delincuencia. Recordemos que en doctrina los delitos se clasifican en delitos leves, graves y gravísimos. Las infracciones, incluyendo a los delitos y contravenciones, son infracciones levísimas, leves, graves y gravísimas. En tratándose de delitos, los delitos leves son los delitos cuya pena no supera los 5 años. Los delitos graves son aquellos cuya pena supera los 5 años y no excede los 10. Y son gravísimos aquellos cuya pena supera los 10 años de privación de libertad. Esta es la clasificación doctrinaria en cuanto a la pena. Siendo así, este delito, este procedimiento directo, opera específicamente para los delitos leves o respecto a los delitos leves. Se establece en un solo artículo, esto es en el artículo 640, y a propósito de la descripción que se realiza en el artículo 640, se determina que se debe sustanciar de conformidad a las reglas que constan en el Código Penal y también a las reglas específicas que se contienen en esta norma, en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. Las reglas para las audiencias son los límites respecto a la ética, la prueba y el procedimiento que se deben observar en un entorno de litigación. Estas reglas son específicamente el marco para poder establecer el desenvolvimiento del abogado litigante en el
y se encuentran previstas en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano en el artículo 563. También los demás, desde el artículo 60 hasta el artículo 579, tenemos reglas para las audiencias, pero específicamente en el artículo 563 tenemos las reglas que se consignan para el desarrollo de la audiencia. A más de esas reglas, deben observarse las previstas en el artículo 640. Entonces, las reglas generales que operan para el procedimiento directo se encuentran en el artículo 563 y las reglas específicas para el procedimiento directo las encontramos en el artículo 40. Ahora bien, en cuanto a estas reglas específicas, se determina que este procedimiento directo concentra todas las etapas en una sola audiencia. A esto se refiere el artículo 640. Concentrar todas las etapas en una sola audiencia. Cuando alude a todas las etapas, se refiere a todas las etapas del procedimiento ordinario. Y es por eso que este procedimiento directo constituye un procedimiento derivado del procedimiento ordinario. Concentrar todas las etapas supone concentrar la etapa de instrucción, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y concentrar la etapa de juicio. Estas son las tres etapas del proceso penal ordinario. Las encontramos en el artículo 589 del Integral Penal. Esta declaración que realiza el artículo 640, número 1 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano es una mera ficción. Determinar de que el procedimiento ordinario concentra todas las etapas en una audiencia es una falsedad jurídica. Debido a que, recuerden que el procedimiento directo inicia con una audiencia de calificación de flagrancia, el fiscal formula cargos, es decir, cumple ya la primera etapa del proceso penal ordinario, que es la etapa de instrucción, que inicia justamente con la formulación de cargos. Y de ahí, una vez formulado cargos, se señala día y hora para que tenga lugar la audiencia del procedimiento directo, audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio es que se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Siendo así, debemos entender que una vez que se ha formulado cargo, se ha realizado el ejercicio de imputación por parte del fiscal, luego de la calificación de flagrancia, nos enfrentamos a una audiencia de procedimiento directo en que restan por cumplir la concentración de dos audiencias: la audiencia preparatoria de juicio y la audiencia de juicio. Siendo entonces así, se debe considerar que el lapso que transcurre es el lapso de 10 días plazo, que transcurre desde que se formuló cargo hasta la fecha en que se va a realizar esa audiencia de procedimiento directo, es un lapso en que el procesado debe abonar los elementos de descargo para poder sustentar su teoría del caso de la audiencia de procedimiento directo. Ese breve lapso que se da en ese tiempo que determina la ley, específicamente comprendido desde que formulado cargos
hasta que se va a realizar la audiencia de procedimiento directo, ese lapso supone la posibilidad de ejercer de manera amplia y suficiente el derecho a la defensa por parte del procesado. El artículo 640 dice que una vez calificada la flagrancia, el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en un plazo máximo de 10 días. Este es el plazo, este es el lapso específico en el cual el encausado debe presentar todos los puntos de descargo que tuviere para poder defenderse y ejercer la contradicción en la audiencia que se avecina. No se concentran las etapas, todas las etapas en una sola audiencia. A la audiencia de directo, la persona llega procesada por una formulación de cargos. Y en esta formulación de cargos específica, el fiscal determinará inclusive el ejercicio de la imputación y la posibilidad de medidas cautelares. Al llegar a la audiencia de procedimiento directo, en esa audiencia se deberán ventilar específicamente 3 presupuestos. 2 que corresponden a la audiencia preparatoria de juicio, una al juicio específico. Nótese que en la audiencia de procedimiento directo deben cumplirse los presupuestos de la audiencia de juicio que se consignan en el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, debe cumplirse una parte de forma y una parte de fondo. La parte de forma se refiere específicamente a las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La parte formal que debe ventilarse en esta audiencia de directo en primer lugar. Luego de lo cual, superado este momento, solamente si es superado este momento formal, es decir, si no se ha declarado antes una nulidad, pasaremos a tratar el aspecto de fondo que trata de la acusación del fiscal. Nótese que en este momento el fiscal, es decir, ejerce ya una pretensión penal, distinto a lo que se suscitó en la audiencia de flagrancia, donde formula cargos y realiza un acto de imputación. En la audiencia de directo, el fiscal realiza ya un acto de acusación que supone una pretensión penal que de prosperar surtirá como efecto que en el momento en que se ventile los presupuestos ya del juicio, el fiscal impulse esa acusación. El procedimiento directo concentra todas las etapas. Esta es la declaración del artículo 640, número 1, pero estamos indicando de que esto no corresponde a la realidad procesal. Si no se ha observado en el procedimiento directo esta parte formal que determina nuestra legislación, esta parte que en el procedimiento ordinario se cumple en la audiencia preparatoria de juicio, pues esa audiencia de procedimiento directo estará viciada de nulidad.
debe observar específicamente el juez estas reglas que están previstas en el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal y conceder en esa audiencia de procedimiento directo, en primer lugar, la palabra del defensor del procesado para que pueda exponer estos presupuestos formales y atacar eventuales nulidades. Si se declara válido el proceso, entonces sí, y solamente en ese momento es que se pasaría a ventilar el tema de fondo del dictamen, es decir, se debe cumplir con la presentación de un dictamen de manera oral sobre la base de los presupuestos en el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, que inclusive se enmarca sobre la base de la petición de la prueba o el anuncio de la totalidad de la prueba, acorde a lo dispuesto en el artículo 604, número 4, letra A del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, pese a esta declaratoria de que se concentran todas etapas del proceso en una sola audiencia, y vale decir, también se concentra entonces la audiencia preparatoria de juicio, donde se puede solicitar prueba, el mismo artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal obliga a que hasta 3 días antes de que se lleve a cabo esta audiencia se realice un anuncio de pruebas por escrito. Esto es que las partes deben anunciarla por escrito 3 días antes de que se lleve a cabo la audiencia. Lo que supone un absurdo procesal, debido a que la escritura o los elementos que por escrito se determinan en nuestro Código Orgánico Integral Penal están previstos en el artículo 560. Y en este artículo 560 no consta el anuncio de prueba. Esta entonces sería una excepción que no tiene sentido si es que sobre la base de esta oralidad que se pregona en el artículo 168, número 6 de la Constitución, se permite, en comunión con el artículo 604, número 4, letra A, en la misma audiencia preparatoria de juicio, realizar el anuncio de la totalidad de las pruebas. Es decir, debería existir la posibilidad de realizar el anuncio de prueba en el procedimiento directo en la misma audiencia de procedimiento directo. No presentar ningún escrito 3 días antes, porque se afecta específicamente la regla de la oralidad, porque se afecta concretamente el artículo 560 del mismo Código Orgánico Integral Penal y el artículo 604, número 4, letra A, que faculta a realizar el anuncio de en la misma audiencia que está concentrada en la audiencia directo. Este es un esquema entonces que debemos considerar. Al concentrarse las audiencias, al concentrarse las etapas en el directo, en una sola audiencia, tenemos que el fiscal debe realizar el ejercicio de acusación y el ejercicio de impulso de acusación que le exige el artículo 195 de la Constitución de la República. Porque estas dos actuaciones se fusionan en una sola audiencia. Y además debe cumplirse la primera fase de la prueba, que es el anuncio de la prueba, debe cumplirse antes de esta audiencia concentrada. Es la situación que plantea procesalmente este procedimiento directo. Ahora bien, analicemos otro aspecto: la aplicabilidad. ¿En qué delitos opera este procedimiento directo?
Y el artículo 640, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, establece que procede en los casos de flagrancia. La flagrancia, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, prevista en el artículo 527 del COIP, puede ser propia o impropia. Es propia cuando se descubre inmediatamente que se está cometiendo el delito. E impropia cuando se lo descubre inmediatamente después, con instrumentos, con huellas, documentos del delito recién cometido, y media un lapso que no supera las 24 horas de persecución ininterrumpida. Esta es la situación de la flagrancia. Encontrar al delito vivo de manera propia o impropia. Procede entonces en estos delitos, en los delitos flagrantes, y que, a más de ser flagrantes, les corresponda una pena que no supere los 5 años. Que no supere los 5 años de privación de libertad. Es decir, se reitera la voluntad del legislador de establecer el procedimiento directo o de juicio rápido únicamente para los delitos leves. Para los delitos leves, con las excepciones que se determinan en la misma legislación. Pero respecto de los que opera a los delitos, cabe el procedimiento directo, requieren 2 presupuestos: la flagrancia, es decir, que sean delitos que se descubrieron en ese momento, en un momento inmediatamente después, y además que tengan una pena leve. Y además, dice el artículo 640, procede en los delitos contra la propiedad que se determine que el monto ocasionado no exceda los 30 salarios básicos unificados. Esto es, que no supere los $12,000. Siendo así, terminan 2 escenarios específicos, 2 escenarios concretos. El primero, que se trate de delitos flagrantes y con una pena menor que en el anterior Código Penal se denominaba pena de prisión, ahora pena de privación de libertad en el Código Orgánico Integral Penal. Y el segundo caso es que sean delitos contra la propiedad y que el monto no exceda estos 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Aquí debemos realizar 2 lecturas. La primera, que el artículo 640, número 2, determina 2 casos que procede el procedimiento directo. 2 casos. Como ya los indiqué, en los delitos flagrantes y la pena que no exceda los 5 años, y utiliza la palabra y en los delitos contra la propiedad cuyo monto de perjuicio, se entiende, no exceda los 30 salarios básicos unificados y que sean calificados como flagrantes. No dice en la segunda parte nada respecto a la pena de ese delito contra la propiedad. Sin embargo, existe una resolución de la Corte Nacional de Justicia que aparece el 18 de octubre de 2018, que se pronuncia respecto a estos presupuestos y establece que procede únicamente el procedimiento directo, efectivamente, en los delitos flagrantes,
cuya pena no supere los 5 años. En este caso no existía duda en nuestros tribunales, pero sí existía duda respecto a la segunda parte, a esta, de los delitos contra la propiedad, en que el monto del perjuicio no supere los 30 salarios básicos unificados. Para la aplicación de esta parte existía duda si se debe considerar la pena o no se debe considerar la pena. En nuestra legislación, el Código Orgánico Integral Penal vigente al momento no dice nada respecto a la pena en estos delitos de la propiedad, simplemente que el monto no exceda los 30 salarios básicos unificados y que sean flagrantes. Sin embargo, la Corte realiza un razonamiento al respecto y realiza su interpretación contenida en la resolución 350 del 18 de octubre del 2018 y establece que en estos casos específicos debe considerarse que específicamente respecto a los delitos contra la propiedad, la pena también no supere los 5 años. Es decir, la Corte Nacional establece los dos presupuestos, no establece un solo presupuesto, que sea un delito contra la propiedad y el monto. Suma, pena máxima sea hasta de 5 años de libertad. Nótese que no se trata de una reforma legislativa, sino se trata de una resolución interpretativa de la Corte Nacional de Justicia respecto específicamente a este procedimiento directo. Y para tomar esa decisión, la Corte Nacional de Justicia consideró la posibilidad de que, si bien es cierto, en los delitos contra la propiedad se debe considerar el monto del perjuicio, esto es, que no superen los 30 básicos unificados, que es bastante dinero. Desde mi particular punto de vista, inclusive, es demasiado el monto que permitiría esta aplicación de procedimiento directo. Sin embargo, para la Corte Nacional, ese no es el único elemento de afectación en cuanto al perjuicio económico que debe servir de sustento para que el juez decida sobre la aplicación del procedimiento directo, sino que en los delitos contra la propiedad puede darse el caso de que el monto efectivamente no supere los 30 salarios básicos unificados, pero que exista un daño pluriofensivo a bienes jurídicos. Es decir, que a más del delito contra la propiedad y la afectación al patrimonio, afecten colateralmente otros bienes jurídicos. Se trata entonces, según el razonamiento de la Corte Nacional, de que en algunos delitos contra la propiedad ocurre una afectación pluriofensiva a bienes jurídicos. A más de la propiedad se afectan otros bienes jurídicos, como por ejemplo la integridad en el caso de robo con violencia. En el caso de robo con violencia, no solamente se afecta el patrimonio, sino que también se afecta la integridad del sujeto. Se lo golpea, se lo lesiona. Entonces, esta afectación pluriofensiva de los bienes jurídicos podría darse en el marco de la perpetración de los delitos contra la propiedad, es la que orienta a la Corte Nacional para enfocar esta resolución en la exigencia de que también en los delitos contra la propiedad se cumpla la exigencia de que estos no superen los 5 años. Y lo que está tratando de decir es que el procedimiento directo en los delitos contra la propiedad, cuyo monto no supera los 30 salarios básicos unificados,
en los que se permite el procedimiento directo es el robo con fuerza en las cosas. Porque este robo con fuerza en las cosas tiene una pena menor a 5 años. No opera, por tanto, el procedimiento directo en el robo con violencia, en el robo con amenaza, ni en los otros tipos de robo que prevé el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. Procede, sí, en el delito de robo con fuerza, porque nótese que en este delito de robo con fuerza en las cosas, nuestra legislación establece una pena inferior a 5 años y además no existe un ataque a otros bienes jurídicos que no sean el de la propiedad. Este es el fundamento específico para establecer esta posibilidad, según la Corte Nacional, de que pese a que nuestra legislación orgánica integral penal no lo dice, se pronuncia en este sentido la Corte, haciendo de legislador, y determina un criterio específico de orientación en el marco de sus competencias, estableciendo de que en los delitos contra la propiedad procede la aplicación del procedimiento directo siempre y cuando se considere que el monto no son 30 salarios básicos y además también de ser flagrante que la pena de ese delito contra la propiedad sea menor a 5 años. Este es el espectro específico sobre la base del cual se ha pronunciado la Corte. Ahora bien, la del procedimiento directo fue que se trataría de un juicio rápido o de una resolución rápida al conflicto sobre la base de un proceso que no debería durar más de 10 días. Nuestra legislación, en el artículo 604, número 4, una vez calificada la flagrancia, el juez que debe realizarse en un plazo máximo de 10 días. Este es el plazo máximo. Podría inclusive, pero el plazo máximo son 10 días, básicamente menos de 2 semanas. Sin embargo, la misma legislación, en el artículo 640, número 6, determina la posibilidad excepcional o da una directriz excepcional a propósito de la posibilidad de suspender hasta por 15 días esa audiencia de procedimiento directo. Y esto de oficio o a petición de parte. Si es que se determina la posibilidad de suspender esta audiencia de procedimiento directo, se entiende que debe cumplirse con la instalación. Se trata de un caso en que esa audiencia debe estar instalada. La instalación de esa audiencia, y una vez instalada debe suspenderse. Se puede suspender. Y se puede suspender sobre la base de lo previsto en el artículo 568 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, para lograr los fines del proceso, desenvolvimiento de esa causa, o se podría suspender también sobre la base de lo previsto en el artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal, esto es a propósito de que no comparezcan peritos o testigos importantes para la realización de esa audiencia. Siendo así, si es que existe la posibilidad de suspender hasta por 15 días la audiencia de procedimiento directo, diremos que este procedimiento directo podría durar hasta 25 días para tomar una respuesta judicial. Hasta 25 días para poder tomar una resolución por parte del juez. Es decir,
tomaría el mismo tiempo en que se cumple el plazo o un plazo similar al del procesamiento en los casos de delitos flagrantes, cuya instrucción tiene un plazo de hasta 30 días. Similar, hasta 25 días podría tomar si se genera la suspensión de esta audiencia y se extiende por un lapso de 15 días más para la realización o la reinstalación de esta audiencia de directo. Por lo tanto, es otra ficción establecer que este procedimiento directo garantiza por sí mismo un juzgamiento rápido o una decisión rápida en los delitos leves. Es una ficción. Su juzgamiento podría tomar, en el mejor de los casos, hasta 25 días, en el mejor de los casos. Ahora bien, el juez que debe resolver esta audiencia de procedimiento directo es el juez de garantías penales. El mismo juez que conoce este momento formal y de fondo, es decir, que conoce de la acusación, conoce de los vicios o de las afectaciones a los presupuestos formales, será el mismo juez que deba tomar la decisión al momento en que termine esta audiencia, ya sea condenando o confirmando la persona. Este juez debe resolver sobre la base de la motivación y debe observar además que específicamente cuando el fiscal emite su dictamen oral en la primera parte de esa audiencia, lo realice de manera motivada, de manera fundamentada, cumpliendo lo previsto en el artículo 76, número 7, letra L de la Constitución. Esto es, el juez que conoce esta audiencia de procedimiento directo es un juez que cumple dos roles. El primero, un juez de garantías, y el segundo, un juez de sentencia. En el rol de juez de sentencia, además, le corresponde la función adicional de dirigir la audiencia. Se trata de una exigencia tripartita para el juez de garantías penales. Debe ejercer su rol garantista específicamente en el marco del desarrollo de la presentación de la acusación del fiscal. Y debe específicamente ejercer la posibilidad de el rol de juez de sentencia como director y como juez que debe decidir en el marco del momento de la audiencia. Esto podría afectar en esencia ese criterio del juez, podría generar una suerte de prejuicio en el juez, un juez que conoce ya todos los aspectos formales y de fondo y también va a resolver sobre esos aspectos que él validó. Recuerden que cuando el fiscal se encuentra en este primer momento de la audiencia de directo, en que se concentra esa audiencia preparatoria de juicio, el juez, luego de la intervención de los sujetos procesales, va a declarar la validez de todo lo actuado y pasaríamos entonces a que se ventile la audiencia de juicio en sí misma. Su criterio entonces se encontraría afectado sobre la base de una decisión de un juez que conoce todos los aspectos de esa causa. Es decir, en el procedimiento directo el juez no llega a conocer el caso en la audiencia de juicio, como en el procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario el juez de sentencia
conoce el caso al momento en que se le presentan los alegatos preliminares en la audiencia de juicio. En tanto que en la audiencia de directo, el juez ya conoce todo el caso, por cuanto es el mismo juez que estuvo al momento en que se le formularon cargos al procesado y además está presente al momento en que se le formula su acusación y también en el momento en que se sustente el juicio. El juez ya conoce el caso, conoce la prueba que se va a realizar en ese caso. El fiscal de fortalezas y qué tiene de debilidades. Entonces, esto nos hace pensar y razonar respecto al tema de la imparcialidad que tiene ese juez al momento de ejercer su rol de juez de sentencia. Ese rol específico de juez de sentencia podría estar afectado y contaminado sobre la base de todos los elementos que conoció antes el juez, inclusive minutos antes en esa misma audiencia. El anuncio de pruebas, regreso a esto por una pregunta que se realiza ahí en el chat de Facebook. El anuncio de pruebas exige el artículo 640 sea hasta 3 días antes de la audiencia. Hasta 3 días antes de la audiencia. Sobre la base de esto, se entendería que es la audiencia de instalación. Pero nuestra legislación no determina si es que es la audiencia de instalación, la audiencia que se instaló, o la audiencia que se va a reinstalar. Esto es importante porque se determina una directriz excepcional en el supuesto de que esta audiencia instalada se podría realizar hasta 15 días después, se podría reinstalar hasta 15 días después para poder resolver y terminar con la audiencia de directo. En esencia, nuestra legislación no determina ninguna prohibición en el hecho de que se dé el supuesto de que la audiencia de procedimiento directo se convoque efectivamente dentro de ese lapso de 10 días y suscite que se instala la audiencia, se inician abordando los aspectos formales y de fondo que se tratan en la audiencia preparatoria de juicio y que se están fusionando en esta audiencia concentrada, pero el tratamiento de estos aspectos es tan extenso, complejo, que se resuelve de oficio suspender la audiencia y ventilar luego de la decisión, luego de 15 días. Podemos en este lapso anunciar nueva prueba 3 días antes de la reinstalación. La audiencia que se avecina es una audiencia de reinstalación. El criterio en la práctica forense se orienta a establecer de que ya no se podría anunciar más prueba, porque precluyó el lapso previsto antes de la audiencia de instalación. Pero la legislación no determina ninguna aclaración al respecto. De hecho, el artículo 640, número 6, lo único que hace es establecer la posibilidad de que ese lapso para la reinstalación no exceda los 15 días para la continuación de esta audiencia, es decir, para la reinstalación. Pero en sentido estrictamente procesal, la convocatoria en el lapso de 15 días es una audiencia. Es una audiencia de reinstalación, sí, es verdad. Pero es una audiencia y sobre la base de eso
es perfectamente aplicable desde el punto de vista doctrinario la posibilidad de realizar un anuncio de pruebas por escrito. Nótese además que en cuanto a la prueba, al subsumirse todas las etapas del proceso en una sola audiencia, también opera lo previsto en el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal respecto a la prueba oportuna, esto es, aquella prueba que se pide en el mismo juicio, sobre la base de los presupuestos que se determinan en esa legislación. Esto es, que se trate de una prueba que no se conocía con anterioridad su existencia y que además sea indispensable o pertinente para la causa. Entonces, siempre existe la posibilidad de operar en este nuevo lapso sobre la base de lo previsto en nuestra legislación orgánica integral y pedir prueba inclusive en la misma audiencia de juicio directo. Se entiende además de que en esta audiencia de procedimiento directo es sujeto procesal indispensable el procesado. Y en torno a esto, la legislación determina la posibilidad del juez de establecer medidas cautelares e inclusive de ordenarle la detención para que pueda comparecer a esta diligencia, a esta audiencia. La ley establece aquí otra situación que se debe cuestionar en doctrina sobre la base de que el juzgador podrá disponer su detención con el único fin que comparezca exclusivamente a esa audiencia. Esto es a propósito de lo previsto en nuestra legislación. La medida cautelar de detención en nuestra legislación orgánica integral penal aparece únicamente con el fin de realizar investigación en la causa, de continuar con la investigación en la causa, que se debe investigar a una persona que se va a detener. Es decir, en nuestra legislación orgánica integral penal, la medida cautelar de detención se orienta específicamente a propósito de la petición que hace el fiscal al juez para poder continuar con esa investigación que está realizando con la privación de libertad de una persona. La regla es que esa medida o esa orden de detención, esa medida cautelar de privación de una persona, opere para poder continuar con esa investigación. En el sistema acusatorio se debe investigar para no detener para investigar. Esta es la regla. Esta es la medida cautelar que existe en nuestra legislación. Sin embargo, aquí aparece una nueva orientación de esa orden de detención, en la que el fiscal no realiza ninguna petición, sino la puede disponer el mismo juez, no con el fin de continuar con una investigación, sino con un fin de comparecencia. Esta es una situación inverosímil en nuestra legislación. Se está refiriendo o trató de referirse el legislador no a una orden de detención, sino a una medida coercitiva de comparecencia específicamente. La posibilidad de un apremio para que esa persona pueda comparecer específicamente a la audiencia. Esta situación debe enmendarse en el ámbito de la reforma sobre la base de que la orden de detención como medida en nuestra legislación únicamente se orienta sobre la base de una investigación que esté realizando el fiscal y no puede exceder de 24 horas. Es decir, los propósitos son distintos. Los propósitos no son para que comparezca a una audiencia una persona. La orden de detención busca que se prive de la libertad
persona para que se continúe la investigación que está realizando en su contra y que ésta pueda determinar aspectos importantes para ese. Este es el marco general en el abordaje al procedimiento directo. Las dudas y comentarios respecto a este tema específicamente, por favor, ubíquenlas en la sección de comentarios para responderlas de manera oportuna. Ahora realizaremos un abordaje al procedimiento abreviado, procedimiento también altamente cuestionado en el ámbito académico. Les agradezco muchísimo por su atención. Hemos realizado un ejercicio de una transmisión simultánea de esta conferencia en 2 entornos virtuales, tanto en YouTube como en Facebook. Favor compartir esta generación académica y de doctrina para que las personas estudiosas del derecho penal puedan acceder también a este conocimiento. Una buena noche, un fuerte abrazo para todos. Espero verlos el día de mañana, 21:30, por mi canal de YouTube, Vinicio Rosillo, y también por la fanpage Vinicio Rosillo. Hasta pronto.